El encargo que se me ha hecho es que hablemos de este artículo, el número 8. Yo creo que es un artículo, bueno, vamos a hablar de varias partes, vamos a hablar del mismo, de unos antecedentes, nos obliga a hablar del estigma, ¿verdad? De qué estrategias necesitamos utilizar para combatir el estigma y luego hablaremos de algunas conclusiones y tal vez hasta una pequeña publicidad. No podemos entrar con el artículo 8 sin mencionar antes el quinto. El quinto básicamente nos dice que la igualdad y la no discriminación debe estar garantizada, ¿no? Entonces, desde ahí la Convención ya nos está hablando de no discriminar, ¿no? Ya está obligando a los estados que forman parte a que tomen medidas para ello. Y además hace una anotación muy interesante, que es la cuarta. A mí me gusta mucho discutir esta anotación porque dice que todas las medidas que nosotros hagamos no van a ser discriminación, ni siquiera discriminación positiva, van a ser medidas compensatorias, ¿vale? Lo cual lo pone en otro lugar. Pues bien, el artículo 8 básicamente está formado en dos partes. En la primera dice que los estados deben tomar medidas inmediatas. No lo he subrayado, pero quería haberlo subrayado. Lo que pasa es que no he querido hacer ningún cambio de última hora. Pero las medidas que debemos de tomar son inmediatas y además efectivas, ¿no? Pertinentes, por supuesto. Cuando dice efectivas, quiere decir que tenemos que tener un cuidado en el diseño y tenemos que tener un cuidado en el análisis de esa efectividad, ¿no? Entonces yo creo que este es un primer mensaje que desde una institución política nos están diciendo, y es que tenemos que garantizar que eso que hacemos sirva para lo que realmente pretendemos que sirva, ¿no? Dice que debemos de sensibilizar a la sociedad, luchar contra estos estereotipos y promover la toma de conciencia. No, la toma de conciencia, además entendida aquí como específicamente el reconocer las capacidades y las aportaciones de las personas con discapacidad, ¿no? Esa toma de conciencia. Luego veremos que hay otras tomas de conciencia, pero la Convención lo está diciendo desde el principio que tenemos que apostar, ¿no? Porque todo el mundo conozca y reconozca estas capacidades. En el segundo punto ya nos lanza cuáles son las medidas, ¿no? o por lo menos los lugares, ¿no? Habla de campañas efectivas, otra vez, de sensibilización pública, de los derechos, de nuevo la conciencia social, el reconocimiento de nuestras capacidades, ¿no? Y en los siguientes puntos del número 2 nos va a ir hablando de algunas áreas, ¿no? Habla del sistema educativo. Muchas veces, bueno, cuando revisamos las intervenciones que se hacen desde los recursos, gran parte de ellas se hacen en el sistema educativo, ¿no? Yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos participado en esas intervenciones comunitarias. Y no es que sea que está de moda ir a los institutos, es que la ley, ¿no? lo está pidiendo, ¿no? Yo creo que es algo fundamental. Además, de alguna manera nos está exigiendo y nos está diciendo que nuestro trabajo no puede terminar con la adaptación de una persona con discapacidad a un contexto comunitario, porque seguramente gran parte de la responsabilidad de esa recuperación está en el contexto, ¿no? Por eso es importante el cambio de los diferentes contextos por los que la persona va a pasar, empezando seguramente por el sistema educativo. Evidentemente, los medios de comunicación. Me consta que desde los recursos hemos hecho más de una carta a diferentes medios para que algunas cosas, ¿no? la retoquen, sean mucho más sensibles y más conscientes de esto. Y luego la formación sobre sensibilización, ¿no? Que es lo que hoy está haciendo la MRP, por ejemplo, ¿no? Creo que hay una serie de cuestiones que las pone la Convención muy claras y los recursos, pues ahí nos hemos visto adheridos y hemos estado trabajándolas, ¿no? Ahora, ¿cómo lo trabajamos? ¿De qué manera lo hacemos? ¿No? ¿Qué implica todo esto? Esto nos obliga a volver, ¿no? a los antiguos escritos de Goffman, recordar qué significa el estigma, ¿no? Y qué cosas se pueden hacer. Lo cierto es que contra el estigma o los estigmas ha habido, contra la discriminación, los prejuicios, ha habido muchas acciones de diferentes áreas, ¿no? Entonces yo creo que de ahí podemos aprender mucho. Goffman ya nos dijo lo que es el estigma, un atributo desacreditador, no vamos a entrar en esto. Todos sabemos las consecuencias que tiene el estigma porque son todas ellas negativas, ¿no? Algunas más disfrazadas que otras, pero vamos, no creo que haya ninguna positiva. Y luego, además, lo ha comentado la compañera antes, el estigma, lo cierto es que no viene solo, ¿no? Estamos hablando de enfermedad mental, pero hay estigma por ser mujer con enfermedad mental, inmigrante, es decir, hay un montón de categorías sociales, ¿no? Que implican un agravamiento de la situación, ¿no? Y hoy en día ya no hablamos simplemente del estigma en la enfermedad mental o el estigma debido a X diagnóstico, hablamos de un estigma interseccional, ¿no? Un estigma que cruza con muchas categorías, en el cual eso hace que nosotros seamos especialmente sensibles a la hora de intervenir,
¿Por qué tenemos que intervenir con mujeres? ¿Por qué tenemos que intervenir con personas que además son inmigrantes? ¿Por qué tenemos que intervenir con personas sin hogar que además tienen una enfermedad mental? ¿Por qué tenemos que intervenir con personas que han cruzado dentro de su vida un montón de situaciones que los hace especialmente vulnerables, ¿no? Ahora, ¿qué estrategias hay para combatir el estigma? Realmente hay muchas estrategias, pero bueno, siempre se han concentrado igual en estas tres, ¿no? Este es un artículo de los típicos y míticos de Corrigan y Penn, en donde hablan de qué estrategias de la psicología social se pueden utilizar para, ¿no?, combatir el estigma, es desde el 99, pero evidentemente hay otros mucho más antiguos. Lo que pasa es que bueno, está en el American Psychologist, una revista de muchísimo impacto, ¿no? Ellos ahí ya proponían tres estrategias: la protesta, ¿no? Hemos visto además ahora algunas diapositivas que tenían que ver con eso, con la protesta, la educación. Yo creo que en eso muchos de nosotros hemos hecho psicoeducación, ¿no?, en institutos, en colegios, ¿no? Y además eso nos lo dice claramente la Convención: educación. ¿Y en qué tipo de educación? En aquella que está mostrando las capacidades, ¿no?, en esa toma de conciencia que tiene por título el artículo. Y el contacto, ¿no?, como otra estrategia más que ha sido muy estudiada y en diferentes lugares. Seguramente las primeras situaciones en las que se intentó reducir prejuicios a través del contacto serían en Estados Unidos, los que están documentadas, con situaciones raciales, ¿no? También hay estudios preciosos en Oriente Medio entre judíos. Quiero decir que la situación de prejuicio a través del contacto se estudia en muchos sitios y generalmente con muy buenos resultados. Si nosotros hacemos un repaso breve de estas estrategias, bueno, veremos que la educación básicamente se basa en esos estereotipos que se mantienen, ¿no?, que están ahí, y la educación lo que intenta es cambiar esos estereotipos, dar información correcta y que las personas sepan que una persona con discapacidad es igual de hábil que cualquier otra persona que no tiene esa discapacidad, todas sus competencias, sus capacidades, ¿verdad?, entre otras cosas. El contacto tiene que ver con acercar la persona estigmatizada a los grupos normales, diría Goffman. Ahora, el contacto, no todo, y esto es algo que también es importante hablar, no todos los contactos tienen por qué ser efectivos, que es lo que nos dice la Convención. Las estrategias deben ser efectivas. Hay condiciones óptimas para el contacto, ¿no? Así lo decían ya Alport y antiguos teóricos de la psicología social. Hay condiciones en las cuales se garantiza que la persona que establece el contacto desde el grupo minoritario, la persona estigmatizada, no sufra, ¿no?, un mayor rechazo, o que ese contacto no vaya a reforzar estereotipos, ¿de acuerdo? Porque no todos los contactos. De hecho, hay estudios que señalan que en algunas ocasiones el contacto con menores puede ser incluso contraproducente, ¿vale? Porque cada población diana a la cual vamos a dirigir nuestros programas tiene unas especificidades, ¿verdad? Entonces, bueno, estos autores comentan que cuando se producen las situaciones de contacto hay que intentar cuidar, pues, que haya un estatus igual entre participantes, que haya tareas cooperativas, ¿no?, que se vayan a llevar a cabo, que haya un apoyo institucional, que haya altos niveles de intimidad, para que se establezcan lazos. No tiene por qué ser de amistad, pero por lo menos sí que una persona tenga tiempo para escuchar y sentir y poner en práctica esto que llamamos la empatía también. Y que la persona estigmatizada también no difiere de forma importante del estereotipo, ¿no? A veces, si no, eso tiene una explicación muy sencilla, y es que las personas que están recibiendo esta intervención pueden decir, bueno, sí, pero esta persona es justo, ¿no?, lo contrario, o justo esta es la persona diferente, ¿no? Entonces, bueno, hay que cuidar estas situaciones. Y luego se ha practicado mucho, y podemos ver muchos artículos en lo que hacen es combinar ambas estrategias, ¿no?, la educación y la de contacto. De repente hay una sesión en la cual se hace psicoeducación y otra sesión en la cual se establece un contacto, ¿no? Y esas son evidentemente las que suelen dar mejor resultado, ¿no?, porque ambas tienen objetivos distintos. Pero también hay otras estrategias, y a mí me gustaría, pues, poder comentarlas aquí un poquito. Otra es la toma de contacto, pero digo, la toma de conciencia, pero no solamente la toma de conciencia que nos dice la Convención de reconocer las capacidades y aptitudes, ¿no?, de otra persona, que eso está claro que tenemos que hacerlo desde la psicoeducación, sino la propia conciencia de la influencia del estereotipo, ¿no? Se llama eso también metacognición, es decir, reconocer y enseñar a las personas que están siendo víctimas de un estereotipo, que el comportamiento suyo de discriminación no se debe a un procesamiento de la información racional, sino simplemente a un estereotipo, ¿no? Hacer consciente a las personas de que son víctimas de estereotipo, de alguna manera que están actuando inconscientemente, es una estrategia
para que las personas de alguna manera dejen de actuar en base a ese estereotipo. A nadie nos gusta reconocer que estamos siendo inconscientes en nuestro comportamiento, ¿no? Bueno, pues esa estrategia lo que busca es eso, ¿no? Hacer consciente a las personas de que lo que están haciendo es discriminar y que eso tiene que ver simplemente con estereotipos y prejuicios sociales. Otra estrategia tiene que ver con las identidades sociales múltiples. Esto se trabajó mucho, por ejemplo, en inmigración, ¿no? Ayudando a las personas inmigrantes a que se integren y reconocer en la población receptora que todos tenemos una multitud, ¿no?, de identidades. Es decir, que una persona puede ser marroquí, pero además es padre, además es trabajador, además tiene muchísimas identidades, que solamente una de ellas nos discrimina, nos hace diferentes, ¿no?, que pueda ser la de la nacionalidad, lo cual no significa que nosotros por una sola identidad de todas las otras que compartimos debamos de rechazarlo, ¿no? Esa es la lógica de esta intervención. Otra tiene que ver con, bueno, esta es una antiguamente seguramente os acordaréis que se trabajaba mucho en los colegios en el cambio de valores, ¿no? ¿Qué implicaba esto? Implicaba, se supone que los valores no tienen una incidencia directa hacia el comportamiento, por eso además se separaron bastante estos programas, pero sí lo tienen sobre las actitudes, y precisamente el estigma tiene que ver con las actitudes. Entonces, cuando se trata de modificar los valores, se trata de mostrar a las personas qué tipo de valores son los deseables. En este caso, nosotros hablamos de que hoy, el deseo social en sí está mejor visto, ¿no? Creo que estamos de acuerdo, el ser alguien inclusivo, ¿no? Ser alguien que acepta la diferencia, por lo menos en la mayoría de los círculos en los que nos movemos. Entonces, mostrar cómo que estos valores son los deseables, enseñarlos, ¿no?, hacer parte del programa de psicoeducación con este tipo de temáticas, hace que las personas se identifiquen con un patrón de valores que de alguna manera les ayuda a modificar después sus propios prejuicios, ¿vale? Y la otra, pues, si nosotros nos vamos al marketing, por ejemplo, ¿no?, veremos ahí cómo tienen una cantidad ingente de estrategias de persuasión, ¿no?, que además son muy efectivas, por eso pagan lo que pagan en el marketing. Una de estas, pues, son las estrategias heurísticas, ¿no?, razonamiento periférico, en donde lo único que se plantea es poner la foto de un famoso y tratar de que todas las personas rebajen su prejuicio, ¿no? En estrategias contra el estigma, por ejemplo, algunas que se hacen en Inglaterra, pues utilizan famosos también, ¿no? Nosotros en los colegios hemos utilizado famosos, porque si ponemos la foto de Beckham, que Beckham es una persona tan deseada, con tanto dinero, con tanta fama, tan bien visto, tan buena persona aparentemente, y se dice que esta persona también tuvo un diagnóstico, pues aunque no des más información, la gente dice, pues entonces la persona con diagnóstico no tiene por qué ser tan mala como el estereotipo dicta, ¿no? Entonces, eso son básicamente el trabajo con heurísticos. Con esto lo que queremos decir es que hay muchas estrategias, ¿no?, que lo que buscan es la modificación de actitudes. Y los prejuicios, el estigma, no es más que actitudes, ¿no?, sumamente negativas que al final terminan en comportamientos de discriminación. Como conclusiones importantes, la eliminación de barreras actitudinales para la inclusión de las personas con discapacidad forma parte del derecho institucional. No es algo que nos apetezca hacer, que sea bonito, que nos manden así. No, es que forma parte del derecho, es que tenemos que hacerlo. El trabajo de recuperación, de rehabilitación, sin combatir los prejuicios sociales, está incompleto según la ley, ¿no? Entonces, bueno, tengo un sesgo muy importante, que es el de psicólogo social, por lo menos no soy el único, así que en esto creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? El trabajar con una perspectiva absolutamente individual, en la que solamente garanticemos ciertos cambios en el sujeto y no dirigir nuestra atención también al entorno social al cual va a ir, es un error. Es un error ya de por ley, ¿no? La Convención lo dice así, por lo menos desde mi lectura. El estigma engloba estereotipos, prejuicios y discriminaciones que sufren las personas por ser diferentes, ¿vale? Y existen estrategias eficaces, ¿no? La Convención nos pide estrategias eficaces, existen estrategias eficaces, hay un montón de bibliografía que de alguna manera nos enseña, ¿no?, que son eficaces en diferentes contextos. Y claro, lo único que nosotros tenemos que tener es esa responsabilidad también de aplicar unos diseños y evaluar lo que hacemos, ¿no?, porque si no, nunca vamos a poder garantizar que lo que estamos haciendo es eficaz, ¿verdad? A mí también me gusta tener ahí la perspectiva aplicada. Quería compartir esto, es un pequeño artículo que aún está en prensa, no está publicado, pero tiene que ver con algunas intervenciones que nosotros valoramos en su día y encontramos, ¿no?, para qué servía cada uno. La parte de arriba
En la línea horizontal superior están dimensiones del estigma según las mide el AQ27, que lo conoceréis seguramente, el cuestionario de atribuciones de Corrigan, ¿no? Responsabilidad, piedad, ira, peligrosidad, miedo, ayuda, coerción, segregación, evitación, todos son prejuicios, tiene que ver con el estigma de la enfermedad mental. Y luego de forma vertical a la izquierda están las estrategias que probamos, ¿no? Entonces probamos, por ejemplo, la educación, y en la educación encontramos que combate dos de esos prejuicios, ¿no? Servía pues, para reducir la peligrosidad, para reducir la segregación. Probamos el contacto, y el contacto vimos que pues interferían en algún otro diferente, ¿no? Y además en uno más, ¿no? O sea, en tres prejuicios, ¿no? Servía también para el miedo, servía también para la coerción. Probamos esta estrategia de identidad en valores que os he comentado y vimos que servía para bastantes más todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay otra, no las cubre todas desde luego, pero servía para otras más. Cuando combinamos educación y contacto, que es un poco lo que se ha visto en la bibliografía, vemos que se abarcan casi todas, ¿no? Pero cuando combinábamos ya las tres intervenciones, se abarcaban no todas, quedaba una otra vez, además de forma casi complementaria, pero los valores todavía de cambio, aquí no se ve representado, pero bueno, os pido que me creáis, los valores de cambio son todavía mayores. ¿Vale? Es decir, cuando se practica esta psicoeducación, se establece contacto y aparte se da una sesión de identidad, en este caso con jóvenes de institutos, todavía el cambio es mucho mayor en la reducción de prejuicios y discriminaciones. Entonces, bueno, dicho esto, yo necesito hacer una pequeña pausa para invitaros a revisar esto. Estamos organizando desde la Universidad Complutense con Grupo 5, que nos colabora con nosotros, una cátedra. Hay esta página web en la que me gustaría, bueno, que el que quiera pueda entrar. Y también parte de, pues como se hace desde la MRP, de todos los organismos, parte de nuestra responsabilidad es dar a difundir y a formar en esto de estigma. El miércoles que viene hay otras jornadas. Entonces, bueno, si queremos seguir hablando de este tema, el miércoles que viene tenemos unas jornadas que tienen que ver con el arte, ¿no? Donde va a haber ya no tanto profesionales de la red, que a veces ya nos hemos escuchado, sino va a venir gente de fuera, artistas, bueno, gente de otros perfiles a hablarnos de esto. Entonces, bueno, yo quería aprovechar para invitaros. Ya hay 200 y pico personas apuntadas, pero en la universidad tenemos espacio para 500, así que no hay problema. Y con todo esto, pues nada, muchas gracias. No voy a ocupar más tiempo. Gracias.